En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para obrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar. Empezamos el otro día el tema del Espíritu Santo, ya que estábamos en Pentecostés. El próximo domingo celebramos la Santísima Trinidad. Y hoy, bueno, pues quisiéramos tocar un poquito el tema, siguiendo al Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Primero vamos a hacer un pequeño acercamiento, porque hablar del Espíritu Santo es hablar de neumatología, ¿no? Neumatos, que es espíritu, entonces. Pero vamos a hablar un poquito de la gracia y las virtudes, ¿sí? Para entender un poco qué son los dones del Espíritu Santo. Primero vamos a hablar de la gracia santificante, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la gracia santificante y de las gracias actuales. Primero vamos a decir que la gracia increada, o sea, la que no ha sido creada por nadie, es Dios mismo. Dios que es uno y trino. Y cuando se nos comunica, primero cuando se autocomunica a sí mismo, por el amor, Él es Dios y es la Trinidad. Pero cuando se nos comunica a nosotros, habita en nosotros como un templo. Entonces, esa es la gracia increada, es Dios mismo. Dios es la gracia increada. Pero la gracia creada es un don, es un regalo que Dios ha creado. Es algo permanente, que Dios nos da, que nos concede, y que nuestra naturaleza humana lo recibe y la hace sobrenatural. ¿Sí? La gracia increada es Dios en nosotros, es siempre fuente, única, es la gracia, y luego es la fuente de la gracia increada. Ahí está, ¿no? Y esa es la inhabitación que nosotros decimos de las tres divinas personas. Dios que vive en nosotros por la gracia santificante. La gracia santificante nos hace hijos de Dios. Nos da la vida en Cristo, ¿no? Porque Jesucristo es el lleno de gracia y verdad. Pero también recibimos esa gracia que es la vida del Espíritu Santo, que decimos que es Señor y dador de vida, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Dios que nos da ese don, esa gracia, y nos hace conformes a Jesucristo. Ese es el don del Espíritu Santo. Y somos hijos de Dios, y entonces, como hijos de Dios, como dice San Pablo, somos hijos en el Hijo. Somos coherederos con Cristo, ¿no? Y la gracia que nos hace hijos de Dios. Nos santifica. Los padres de la Iglesia nos decían, nos deifica, nos hace semejantes a Dios. ¿Y qué nos da la gracia? ¿Qué consigue? Pues la gracia nos hace capaces del mérito. O sea, nuestros actos son meritorios, son saludables, son buenos, son salvíficos, ¿no? Son aquellos que nosotros realizamos bajo el influjo de esa gracia de Dios y que hace que sean gratos a Dios, ¿no? Todos los actos buenos del pecador son imperfectamente salvíficos, no le llevan a la salvación. Le disponen a recibir la gracia santificante, ¿de acuerdo? Pero no merecen. La gracia es un don divino y se recibe gratuitamente. Es un don que Dios nos da. Entonces, esa es la gracia. La gracia santificante después se une a nuestra alma, es la que nos da Dios y nos renueva, de verdad, y nos renueva interiormente. Destruye todo el pecado de nosotros. Cuando nosotros recibimos el bautismo, recibimos la gracia santificante, nos hace hijos de Dios y destruye el pecado. Aquí, Lutero me enseñaba que el pecador, al recibir la gracia, recibe una justificación externa. Es como si un hombre continúa con su condición de pecador, pero fuera cubierto por un manto de misericordia de Cristo. Y Dios lo declara justo. Le pone, decía Lutero, le pone una manta, la manta de la misericordia y ya está. No, no, no. Nosotros católicos decimos que Dios no declara a nadie justo, Dios lo hace justo. Dios, por la gracia, nos hace justos. Entonces, mientras la gracia santificante, que es lo que sana al hombre del pecado
y lo eleva, porque lo hace hijo de Dios, participa de la naturaleza divina de Cristo, es una participación filial. Hay gracias actuales, ¿de acuerdo? Que son esos auxilios sobrenaturales que el Espíritu Santo nos da, que iluminan nuestro entendimiento y mueven nuestra voluntad a hacer cosas buenas. Entonces, tenemos estas dos gracias. La gracia santificante, que es la gracia que nos da Dios, y estas gracias actuales que nos va dando constantemente para ayudarnos a esa gracia santificante. Porque todo lo que hacemos nosotros en gracia santificante es meritorio para la vida eterna. Entonces, pero Dios nos tiene que auxiliar muchas veces. ¿Por qué? Porque por el pecado original tendemos también al mal. Y muchas veces podemos caer. Entonces, para no caer, pues Dios nos da esas gracias actuales con las cuales pues salimos fortalecidos, salimos de las dificultades, no nos dejamos llevar por ellas, no nos dejamos llevar por las tentaciones. Son eso. Luego están las virtudes que, así, someramente están las virtudes teologales, ¿verdad? Y luego están también, pues, las virtudes morales que tenemos. Yo quisiera hacer luego un pequeño cuadro. O sea, recuerden que las virtudes morales son la prudencia, justicia, la fortaleza y la templanza, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos un pequeño cuadro más adelante viendo los dones del Espíritu Santo, ¿no? Porque ¿qué son los dones del Espíritu Santo? El término dones del Espíritu Santo se refiere al mismo Espíritu Santo, que es un don de Dios. El primer don es el Espíritu Santo. En el Veni Creator cantamos Altissimi Donum Dei, el altísimo don de Dios, ¿no? Pero los dones que nos da el Espíritu Santo son esos hábitos, dicen, sobrenaturales, infundidos por Dios en las potencias del alma. Entonces, y la tradición reconoce 7 dones del Espíritu Santo. ¿De dónde lo saca? Del texto de Isaías 11:2, que predice la plenitud del Mesías, cuando dice, y sobre él reposará el Espíritu de Yahvé. 2 puntos. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. En la versión de la Vulgata dice los 7 dones, también pone el espíritu de piedad. Los dones, cuando los activa el Espíritu Santo. Recuerden que nosotros recibimos el Espíritu Santo por el bautismo y recibimos la plenitud del Espíritu Santo en la confirmación. Y todos tenemos esos dones, pero el Espíritu Santo los activa. ¿De acuerdo? Es como que están algunas veces en off, pone on. Y entonces, cuando los activa, eleva al hombre justo. Le hace entrar en la vida mística, dicen los místicos, ¿no? Entonces, esos dones del Espíritu Santo no son solo gracias transitorias, sino son hábitos operativos. Hay algo que está ahí. Nos hacen participar de la vida sobrenatural del Espíritu Santo. Y es tanto así que, así como las virtudes teologales, decimos que la fe, la esperanza y la caridad, la esperanza y la fe desaparecerán cuando entremos en el cielo, pero permanecerá la caridad, el amor. Así los dones del Espíritu Santo no van a desaparecer. También nosotros vamos a tener esos dones del Espíritu Santo en el cielo. Esos no desaparecen. Y necesitamos esos dones del Espíritu Santo para la perfección cristiana. ¿Por qué? Porque la perfección, solo se llega a la perfección evangélica cuando uno llega a la vida mística, ¿no? Y bueno, pues eso nos costará a algunos más y a otros menos. Pero incluso esos dones del Espíritu Santo son necesarios al hombre para la misma salvación. Porque son esa influencia que nos da el Espíritu Santo, esas virtudes sobrenaturales, en una naturaleza humana, la nuestra, debilitada, inclinada al pecado. Y aunque hay en nosotros fuerzas para vencer todo el mal, de hecho muchas veces vamos a caer en el pecado, más o menos claramente, unas veces inadvertido, otras veces consentido.
pero ciertamente vamos a tener tentaciones, unas más graves, otras más leves, unas súbitas así de repente y otras poco a poco. Y ante eso, el Espíritu Santo, ¿cómo actúa? Dándonos esos dones para crecer en vida cristiana, perfeccionarnos en la vida cristiana, para crecer y cristificarnos. ¿Por qué es eso? Crecer en la vida de Cristo. Ponen un ejemplo los padres de la Iglesia, incluso San Juan de la Cruz, cómo los dones actúan en nosotros. Es bien interesante. Habla de tres tipos de personas. Los incipientes, o sea, los que están empezando, los que están adelantados y los perfectos. Nos hablan de la vela y del remo. Pone que nuestra vida cristiana es el barco, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos los incipientes, nuestra vida cristiana, la navegación cristiana, pues llevamos las velas, pero no hay soplo, no hay viento. Entonces nosotros a puro remo, ahí estamos, con virtudes, ¿verdad? Trabajando, bregando. Cuando ya estamos más adelantados en nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo más frecuentemente nos sopla, ¿verdad? Y entonces ya es más fácil, ya no necesitamos tanto remar, no hay tanto esfuerzo, porque ya ese vientito que nos va llevando. Y luego los perfectos, pues simplemente colaboramos con Dios. Colocamos ahí ponemos el timón y Él nos lleva. El viento que sopla donde quiere y cuando quiere, ¿no? Que no oyes su voz ni sabes dónde viene y dónde vas. Entonces, los primeros serían los que están con remo, los adelantados son los que ya están llevados por el soplo del Espíritu Santo, y los perfectos, yo pongo el ejemplo más moderno, que es, ya tiene un motor fuera borda, y entonces va ahí con todo. Esos son los dones activados del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando activan esos dones, mire, vamos a toda velocidad. Entonces, esos son los dones del Espíritu Santo. Esos son los que nos ayudan a crecer en nuestra vida cristiana. Eso es lo que nos hace bregar en el mundo desde un punto de vista muy distinto. Entonces, ahora vamos a ver un poquito esos 7 dones del Espíritu Santo. Como hemos dicho, salen todos de Isaías 11, 2, 3, ¿no? Y que se aplican al Mesías, que no les son dados en la medida que les fueron dados a Salomón. A Salomón se le dio, por ejemplo, el don de sabiduría, que la perdió al final de su vida. A Sansón se le dio el don de fortaleza. Sin embargo, al Mesías se dice que sobre él reposará la plenitud de Yahvé, o sea, la plenitud del Espíritu Santo, esos 7 dones. Y eso mismo luego lo vemos en el Apocalipsis. Si nosotros abrimos el Apocalipsis, en Apocalipsis 1, 4 y el 5, el 6, aparecen los 7 espíritus de Dios, que son estos 7 dones, esos 7 candeleros de oro que están encendidos, que son el Espíritu de Dios, esos 7 dones del Espíritu Santo, esas 7 estrellas. Aparecen también 7 antorchas, aparecen también los 7 sellos, aparecen los 7 ojos que tiene el Cordero, también están los 7 cuernos. Todo eso es esa representación, ¿verdad? Esa representación de los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo están vinculados entre sí, de tal modo que se potencian mutuamente. El don de fortaleza, por ejemplo, ayuda al don de consejo. Y sin embargo, pues también abre el camino al don de ciencia. Todos los dones están vinculados. Es como las virtudes teologales. Nosotros las separemos para explicarlas y entenderlas un poco más, pero están unidas. Si nosotros ahora vamos a hacer un pequeño esquema. Las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fin? El fin es ser santos. La fe, el don de fe, la fe. ¿Qué dones ayudan a la fe? La ciencia y el entendimiento. A la esperanza nos ayuda el don de temor. Y a la caridad, el don de sabiduría. Si hablamos de las virtudes morales, que son esos medios para la perfección, para llegar al cielo, decimos que la prudencia está el don de consejo. La justicia, para cada uno lo suyo, el don de piedad. La fortaleza, también tenemos el don de fortaleza. Y la templanza, el don de temor. Sin embargo, la tradición teológica y espiritual siempre pone una escala ascendente
de menor a mayor excelencia. Y pone en la base de todo, de todos estos 7 dones, el temor de Dios. Y el culmen es la sabiduría. ¿De acuerdo? Y bueno, aunque como dice también la primera de los Corintios, hay diversidad de dones, pero no solo es el Espíritu. ¿De acuerdo? Y el temor de Dios, como hemos visto, que dice la Biblia, la raíz de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de que tenemos que temer, ¿no? Ese temor filial. Jesucristo se nos manifiesta a nosotros como bondad y como amor, que es la bondad y el amor de Dios a los hombres. Pero también enseña que tenemos que tener temor y reverencia a Dios, ¿no? Temed a aquel, ¿verdad? Y reverencia, que puede mandar el alma y el cuerpo a la gente. El amor perfecto, dice San Juan, echa fuera el temor. Entonces, dice, el temor, el don de temor hemos dicho que es un hábito sobrenatural, o sea, un hábito es algo que se va consiguiendo, pero es sobrenatural, pero es un don, ¿de acuerdo? Es algo que está ahí en nosotros mismos, que es un don del Espíritu Santo, por el que el cristiano, por obra del Espíritu Santo, teme sobre todo ofender a Dios, separarse de Dios, aunque sea un poquito, aunque sea separarse un poco de la voluntad divina, porque Dios es a un tiempo amor absoluto y Señor. Y por eso debe ser siempre amado en sí mismo y reverenciado. Entonces, ¿qué hace el temor de Dios? Intensifica y purifica las virtudes cristianas, ¿no? Sobre todo la esperanza, porque enseña al hombre a fiarse solamente de Dios y a poner no su confianza en las criaturas, sino poner su confianza en Dios. También el temor de Dios, habíamos dicho, ¿verdad?, que ayuda a la templanza, porque nos libra a los cristianos de la fascinación de las tentaciones. Y porque ese temor de ofender al Señor nos aleja de toda atracción pecaminosa. Entonces, por eso también nos ayuda con la templanza. Y el temor de Dios también fomenta la virtud de la religión, que nos lleva a venerar a Dios y a todos los sagrados. Y entonces el temor de Dios nos guarda en la humildad. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Descubrir, ¿y qué es la humildad? Aquí me estoy metiendo en otro terreno, pero ¿qué es la humildad? La humildad no, decía Santa Teresa, que es caminar en la verdad, pero la humildad no es verte tú pequeño, sino es ver la grandeza de Dios. Entre esa grandeza de Dios, pues ahí nos tenemos que comparar. Entonces, esa es la verdadera humildad. Entonces, pero para conseguir los dones, nosotros también podemos tener una disposición receptiva, se llama. Podemos disponernos a recibirlos, ¿de acuerdo? Porque los dones están ahí, pero el Espíritu Santo los tiene que activar. Puede activarlos todos o cada uno, según lo que necesitemos nosotros. Pero nosotros podemos ayudarle a que los active, esa disposición. Primero, pues pedirlo, por supuesto, porque si nosotros pedimos los dones del Espíritu Santo, cada uno pide el que más necesite, pues pedirlo. Pedir su gracia. Pero también nos podemos predisponer ejercitándonos en virtudes y prácticas. Por ejemplo, para pedir este don de temor de Dios, pues meditar con frecuencia sobre Dios, sobre su majestad, sobre su santidad. Hay que enterarse bien que Dios es el Señor del universo, el autor del cielo, de la tierra, eso, y el juez que nos va a juzgar. Meditar en la malicia indecible del pecado, ese horror a las consecuencias del pecado y que es después de la muerte el purgatorio, incluso el infierno. Cultivar las virtudes de religión, que entonces venerar todo lo que es de condición sagrada, el culto litúrgico, la palabra de Dios, la Eucaristía, el amor eucarístico, el amor a la Santísima Virgen, el aceptar el magisterio apostólico, todas esas cosas. El guardar en humildad
y benignidad paciente ante los hermanos. Y o sea, con los demás, con los que son iguales, eso, humildad y benignidad, ser bueno y humilde. Y con los superiores, ser obediente. Y luego recibir la ley de Dios y las enseñanzas de la Iglesia y observar las normas litúrgicas, todas esas cosas nos ayudan a crecer en ese don, el don de temor. Vamos a hablar de otro don. Ahora, el don de fortaleza. El Antiguo Testamento nos habla que Dios es como una fuerza, ¿verdad? Invencible, inmensa. Ponen que es como una roca, ¿verdad? Yo te amo, Señor, porque eres mi fortaleza. El Señor es mi roca, mi alcázar, mi baluarte, mi libertador. Dios mío, mi peña, peña mía, refugio mío, escudo mío. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos, ¿dónde se fortalecían? En una roca, ponen encima la almena, los castillos, y era difícil de ser conquistado. Cuando tenían una elevación que nadie se podía llegar desde abajo, ya está, ¿verdad? Entonces, los que tienen fe en Dios pasarán por muchas y graves pruebas, pero somos fortalecidos por la fuerza de Dios. Entonces, esa es la gran esperanza. La fortaleza espiritual para vencer la debilidad, primero, de la propia carne. Todos somos débiles. Y segundo, para vencer las persecuciones del mundo. Y tercero, para vencer las tentaciones del demonio. Recuerden, los tres grandes enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne. Entonces, la fortaleza nos hace fuertes contra nuestras propias tentaciones, nuestra propia carne, contra las persecuciones del mundo y contra las tentaciones del demonio, que ahí están, esa lucha. Y entonces, como dice San Pablo, cuando le dice a Jesucristo, te basta mi gracia. Entonces, fortalece al cristiano, por esa obra del Espíritu Santo, para ejercitar las virtudes heroicamente. Imagínense. Y logremos superar con confianza invencible todas las adversidades. Durante todo el tiempo de prueba que es esta vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo activa en los fieles este don de fortaleza, se ven asistidos por la misma fuerza del Omnipotente. Y ahí vemos, pues, cuántos santos, ¿verdad?, han tenido este don de fortaleza, que es inmensa. Esos mártires, esa paciencia, esa humildad, esa castidad, esa obediencia, heroicas. Como dice Job, ¿verdad?, la vida del hombre es como una batalla, un combate continuo, ¿verdad? Pues ahí está. Y Dios nos da esa fortaleza. Entonces, ese es el don de fortaleza. Es una fortaleza sobrehumana del Espíritu Santo. Ese don que Dios nos da. Y pues, ojalá todos nosotros tuviéramos ese don de fortaleza. Y tenemos pues esos grandes santos y mártires que han vivido una vida con una fortaleza inmensa, grandísima. Pero pues, el más fuerte de todos, pues, es nuestro Señor, ¿verdad? Que con toda su fortaleza, que fue fuerte, ¿verdad? Siempre, y nos enseña a ser fuertes. ¿Cómo podemos disponernos a recibir este don? Bueno, primero, como siempre, pidiéndolo. Pero, ¿qué podemos hacer para recibir ese don de fortaleza? Para que el Espíritu Santo active ese don, pues amar a Jesús crucificado. Querer tomar parte de su cruz. Ay, Padre, claro, como dice San Pablo, lo que falta a la pasión de Cristo en mi cuerpo, que es la iglesia. Completar eso. Ofrecerle a Dios esos sacrificios que cada uno de nosotros tenemos. Aceptar todas y cada una de las penas de la vida que nos llegan y tengan cualquier origen, bueno o malo. Porque como que solo le ofrecemos a Dios las cosas que vienen del bien. No, todas las penalidades. El Señor nos hace fuerte. Mortificar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Nunca quejarnos de nada, como el santo cura de Ars, que decía que un buen cristiano jamás se queja. Y obedecer con toda fidelidad. Como decía Santa Teresa, hijas mías, la obediencia da fuerza. Exactamente. Ahora vamos a pasar al don de piedad. San Pablo dice que los hombres adamíticos eran carnales, mundanos,
hoy empleo un montón de calificativos. Rebeldes a sus padres, insensatos, despiadados, desamorados. Tenían dureza de corazón. Pero, por el contrario, el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, nos hace ver a Dios como Padre y a nosotros como hijos suyos. Y entonces, a los hombres como nuestros hermanos. Eso es. Por esa comunicación del Espíritu Santo nosotros hemos hecho familiares a Dios. Y podemos decir, Abba, Padre. Entonces, esa nueva fraternidad cristiana es ese don del Espíritu Santo. El don de piedad es ese hábito sobrenatural porque por obra del Espíritu Santo, de un modo divino, enciende Dios en nuestra voluntad el amor al Padre y por amor al Padre el afecto a todos los hombres, especialmente a los cristianos y después a todas las criaturas. O sea, ese amor a Dios y todo lo que le ha hecho. Hemos dicho que es el tercero de los dones del Espíritu Santo en escala ascendente y sobre todo perfecciona la justicia y todas las virtudes que se derivan de ella. En especial, pues la religión y la piedad en lo relativo al culto de Dios. Y, sobre todo en la piedad, a ver a Dios como Padre. Pietas viene de piedad, ¿verdad? Dios como Padre. Y lo contrario, pues a ese don de piedad es la dureza de corazón. Que en este mundo hay mucha dureza de corazón. ¿Que procede de qué? De un amor desordenado que no a Dios, sino a nosotros mismos. Y luego el don de piedad también perfecciona la caridad. Porque por amor a Dios, ¿verdad? Nos saca del egoísmo y entonces nos orienta siempre a Dios y a los hermanos. No podemos decir a Dios que amamos a Dios a quien no vemos cuando no amamos a nuestros hermanos a los que vemos. Entonces, también por eso perfecciona la justicia y la caridad. La justicia da a cada uno pues lo suyo, lo que se merece, ¿no? Entonces, vamos a ser siempre esos hombres justos y esos hombres caritativos. Y pues la oración cristiana típica, no es típica es el Padre Nuestro, que reconocemos a Dios como Padre y a todos los demás como hermanos nuestros. Por eso decimos Padre Nuestro. Entonces, el culmen del espíritu de piedad es el Padre Nuestro. Entonces, ¿cómo podemos recibir este don de piedad? Pues pedirlo. Pedir a Dios ese espíritu filial hacia Él y espíritu fraternal hacia nuestros hermanos. ¿Y qué prácticas podemos hacer? Pues venerar al Creador. El Creador de todo lo visible y lo invisible. Considerando todo como la casa de Dios. Tratar con respeto a las criaturas que ha puesto Dios en el mundo a nuestro servicio. Dirigir muchas veces nuestra oración al Padre Celestial como hizo Jesucristo, llamándole Padre, Abba, el Padre nuestro. Meditar nuestra condición de que somos hijos de Dios y somos hermanos en Cristo. Confiar en la providencia de nuestro Padre ante las dificultades, las vicisitudes de la vida. Y tratar al prójimo como nuestro hermano. Ejercitando siempre con él la benignidad, ser benignos, ser pacientes, ser comprensivos, perdonando, sirviendo, comunicando bien. Ahí estamos. Vamos con el don de consejo. El don de consejo son aplicables en buena medida también los dones de ciencia, entendimiento y sabiduría, ¿no? En Isaías hay una frase que me gusta mucho que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino son vuestros caminos. Ay, eso es muy bueno. Porque la fuerza y la sabiduría de Dios son distintos. San Pablo dice que lo que para nosotros es sabio es necio para Dios. Y nosotros consideramos necio a Dios, como decían los gentiles y los judíos, pero es maravilla y gloria. Entonces, el buen consejo se ha perdido. Y tiene muchas veces, y nos dejamos llevar por los malos consejos. Por eso, el buen consejo tiene que ser siempre pedido a Dios. Siempre. Y ha de ser buscado ¿dónde se consigue ese buen consejo de Dios? En la palabra divina, en la Sagrada Escritura. Como dice ese salmo, lámpara es tu palabra para mis pasos
luz para mi sendero. Y bueno, y el buen consejo es imposible para los ojos que están sucios por el pecado, ¿verdad? Como dice Jesús, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Entonces, el consejo, el don de consejo es un hábito sobrenatural porque la persona, por obra del Espíritu Santo, intuye en las diversas circunstancias de la vida con prontitud y seguridad sobrehumana, o sea, rápidamente y seguramente lo que es la voluntad de Dios y lo que conviene al orden espiritual. ¡Wow! Este don yo lo quiero. ¿Eh? Rápidamente tú sabes qué es lo que de verdad, rápidamente y con seguridad, te sirve para crecer en tu vida espiritual. Porque si no le consejo, pues nos quedamos ahí en elucubraciones intelectuales, inclinaciones, temperamentos, y juzgamos pues sin prudencia. Entonces, por eso tenemos que pedir ese don de consejo. El otro día me estaban preguntando, ¿verdad? Padre, ¿cómo sé que un don es Dios? Un don que es una cosa que Dios me ha dado. Cuando yo descubro si es de Dios una emoción, una luz, y yo les dije, mire, dos cosas. Primero, si lo que te pide Dios, si lo que tú ves es costoso y es bueno, es de Dios. Porque si lo que Dios te pide no es costoso, dudo que sea de Dios. Y si lo que Dios te pide, además de no ser costoso, no es bueno, no es de Dios. Dios siempre nos pone cosas buenas y va a ser costoso, no va a ser fácil. Entonces, y este don lo tenemos que pedir sobre todo, pues para los que dirigen la iglesia, ¿verdad? Ese don de consejo. Ese don de consejo que, pues tiene que dirigir, ojalá, al Santo Padre, ¿verdad? Pero también tenemos la infabilidad, a los obispos, a los sacerdotes, a los que dirigen las almas. Y claro, hay que pedírselo a Dios, pero hay que procurarlo sobre todo con la oración continua, por vivir en la presencia de Dios. Porque lo único que nos puede ayudar a pensar, discernir y hablar y obrar desde Él es teniéndole Él. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las circunstancias? La abnegación, porque muchas veces nos apegamos mucho a nuestros juicios, a nuestras conductas, a nuestras realizaciones, a nuestras aptitudes, nos apegamos. Quitar los apegos, abnegación. Y es porque esas cosas a las que nos apegamos nos oscurecen los ojos del alma. Y para eso tener humildad. Y que la humildad nos libra de imprudencias, de prisas, de miedos, de temeridades. Humildes. Y también una cosa que nos ayuda es leer la vida de los santos. Porque llegamos a conocer, al menos de oídas, en otros la virtud de la prudencia, como el Espíritu Santo haya obrado en ellos. Y la obediencia. Cuando hay prudencia y no hay obediencia, la obediencia ahí es el detonador. Vamos a pasar ahora al don de ciencia. El Espíritu Santo nos da el don de ciencia que produce una lucidez en el alma, una lucidez sobrenatural, para ver las cosas del mundo según Dios. ¿De acuerdo? No según nuestros criterios. Ver las cosas del mundo con los ojos de Dios. Que somos iluminados. Tener, dice San Pablo, la mente de Cristo. Según esa visión del don de ciencia, no es un desprecio de las cosas del mundo, de las criaturas del mundo, sino ver la plenitud del Dios. Como Dios es como ese sol que nos hace ver y resplandecer todas las cosas. No, cuidado, podemos caer en una visión maniquea de que por un lado Dios y por otro lado las cosas. No, Dios crea las cosas para nuestro bien. Muchas veces no las utilizamos para el bien. Pero el don de ciencia descubre al cristiano la verdad del mundo, librándole de las mentiras del mundo, que muchas veces nos vuelve ciegos a los hombres carnales. Y incluso a los hombres virtuosos. Y entonces vemos
la verdad del mundo con los ojos de Dios. Y vemos las cosas que sí sirven y las cosas que realmente no sirven. Y ese don se da sobre todo a los humildes, porque los soberbios no pueden, porque se frían de, ¿qué? De sus frutos, de su ciencia. Entonces, este hábito sobrenatural que enciende al hombre eh, para que por obra del Espíritu Santo juzgue con una lucidez sobrenatural acerca de todas las cosas creadas, pero refiriéndole siempre a Dios, al fin sobrenatural de las cosas, al principio y el origen de todo. Y entonces la consideración del mundo visible, eh, el don de ciencia nos perfecciona la fe, porque nos hace conocer más el mundo divino. Entonces, vemos todas las cosas no con una ciencia natural, sino con una ciencia, por así decirlo, teológica. ¿De acuerdo? Entonces, ese don de ciencia es bien importante. Y es podemos decir, la ciencia de los santos. ¿Cómo veían las cosas? Muy distintos a como lo vemos nosotros. Y eso nos ha pasado también en nuestra vida, cuando de repente una persona, nosotros lo vemos todo negativo, y otra persona lo ve desde un punto de vista positivo y bueno, y dice, ay Dios mío, wow, qué visión tiene esta persona. Ese hombre tiene, tiene esa lucidez espiritual para verlo con ese pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos disponernos a recibir este don? Con la oración, con la meditación, con la súplica, porque todos los dones de Dios se reciben solo rezando, primero que nada. Y luego procurando ver a Dios en las criaturas. Porque dejar de ver a Dios en lo creado es engañar al alma y envolverlas en tinieblas y en mentiras, dice el catecismo. Pensar, hablar y obrar con perfecta libertad respecto al mundo. Es decir, no tener miedo, ningún miedo, a estimar lo que dice la mayoría. También la mayoría del pueblo cristiano. En criterios y costumbres. Cuidado. Nosotros por eso necesitamos esa conexión con el Espíritu Santo. El don de ciencia no puede darse sin ese don de fortaleza. ¿De acuerdo? Porque también eso, tenemos que pensar desde Dios, no con los criterios del mundo. Y ver todo como proveniente de la mano de Dios. Leer el libro de la vida, ver todo desde el punto de vista de Dios. Y recordar que todo lo que pasa es pasado. Y que nos vamos hacia el don, hacia la eternidad. Y luego guardarse con fidelidad y humildad. Porque ciertamente es un don de Dios, pero es un don que concede a los humildes. Recuerde cuando dice Jesucristo, te bendigo, Padre, porque has revelado estas cosas a no a los sabios entendidos, sino a los humildes. Ahora vamos con el don de entendimiento. El don de entendimiento tiene como objeto las verdades reveladas. Vemos, por ejemplo, en Jesucristo, que pues, entendía perfectamente todo, ¿no? Desde que era niño. Pero cuando a los 12 años llegó al templo, ante la admiración de los doctores de la ley, ¿cuántos, dice así Lucas, cuántos le oían quedaban estupefactos de la inteligencia y de sus respuestas? Ahí está. Ese don de entendimiento. Que también pues, luego ese don recibieron pues tantos santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. San Pablo, San Juan. Ese entendimiento de las cosas de Dios. Ese entendimiento que tenía la Santísima Virgen María, guardaba, ¿verdad?, todas las cosas y las meditaba en su corazón. El entendimiento es ese hábito sobrenatural infundido por Dios, por la gracia santificante, mediante el cual el entendimiento del creyente, por obra del Espíritu Santo, penetra las verdades reveladas con una lucidez sobrenatural, de modo divino, más allá del modo humano y discursivo. O sea, entiende, es un entender con la intuición, ¿no? No con el ejercicio de la lógica. No, intuitivamente, ¿no? Y de una intuición sencilla, rápida, luminosa.
Y eso, bueno, pues afecta, este don afecta al don de la fe, porque la perfecciona en su ejercicio, ¿no? Entonces, es ese don de entendimiento que hay gente que lo tiene, que son gente sencilla y que comprende también los misterios de Dios. Y uno dice, wow, o sea, esta persona se lo entiende perfectamente, ¿no? Y que lo penetra y que lo descubre y que lo siente, ¿no? Así como San Francisco de Asís sentía esa presencia de Dios en todas las cosas, pues así, y lo desbordaba, así, o sea, Isabel de la Trinidad, ¿no? Que descubría la Santísima Trinidad por todas partes. Pues dice uno, qué maravilla. Pero, bueno, pues son esos dones del Espíritu Santo. Y anticipa, en cierto modo, dicen los entendidos de teología, un poco esa visión beatífica propia del cielo, ¿no? Porque ahí entenderemos todos desde Dios. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Pedirlo. Pero también, ¿cuál es la disposición que tenemos, que podemos tener para recibirlo? Pues uno, estudiando la doctrina civil. Buena formación doctrinal y espiritual, conforme a nuestra vocación y nuestras posibilidades, ¿verdad? Porque no nos podemos meter todos en anacoretas ni dedicarnos solo a estudiar la doctrina. Luego también la perfección ortodoxa, o sea, de verdad vivir la fe según la ortodoxia, no según mis criterios, no según los criterios que me van dejando ahí ciertas espiritualidades, no, la fe de la Iglesia, el catecismo, ahí está, la tradición y el magisterio, ahí está, la Sagrada Escritura. Y también, ¿qué ayuda? El recogimiento interior y la meditación, como María Santísima, que es trono de la sabiduría. ¿Ella por qué? Porque meditaba y guardaba todas las cosas, dando las vueltas en su corazón. Y luego, fidelidad a la voluntad de Dios. Porque las cosas de Dios, nadie las conoce sino el Espíritu de Dios. Y si nosotros estamos sometidos a ese Espíritu de Dios, vamos a conocer las cosas de Dios. Y, por último, también la pureza de alma y cuerpo. Porque la tradición, Santo Tomás de Aquino, siempre vincula especialmente la ceguera espiritual, el embotamiento espiritual a la lujuria, a la gula, a los pecados carnales. Entonces, cuando menos carnales somos, podemos ser más espirituales. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con el don de sabiduría, que es el más excelso de los dones. Ahí llegamos ya al culmen. Ay, espero no les estoy cansando. Ya terminamos, ya terminamos. Que llena el alma, ¿verdad? Dice la sabiduría eterna del Padre, en cuanto se encarna, llena el alma de Jesús de un grado inefable de sabiduría. Dice Jesucristo, vosotros no le conocéis, pero yo le conozco, ¿verdad? Él conoce al Padre. Y también los discípulos, primero los apóstoles, los discípulos, por la virtud de la fe conocen a Dios, con una segura certeza. Sin embargo, con el don de sabiduría somos iluminados por el Espíritu Santo con la sabiduría de Dios, que es una sabiduría sobrehumana. Esa altísima sabiduría de que pues, nos habla San Juan, ¿verdad? Esa sabiduría. Es esa participación de la sabiduría divina. Hemos dicho que es ese hábito sobrenatural infundido por la gracia mediante el cual, por obra del Espíritu Santo, de modo divino y por connaturalidad, algo, o sea, que es ya casi natural en nuestra alma, se conoce a Dios. Pero no solo se conoce, también se goza de Él. Y al mismo tiempo, en Él son conocidas todas las criaturas. Entonces, es conocer, gozar a Dios y a través de Dios conocer todas las criaturas. Se dice que es como el sabio que conoce las cosas por sus causas. Una persona ignorante conoce la lluvia, pero ignora las causas de la lluvia. Un científico conoce las lluvias y sus causas próximas, ¿verdad? Un filósofo va con sus conocimientos más allá de la física, llega a la metafísica, y puede referir el fenómeno de la lluvia a algunos principios en el orden natural y llegando a la causa primera, causa principal universal. Sin embargo, el teólogo, por su parte, posee la máxima sabiduría absoluta, pues su razón, iluminada por la fe, llega a elevarse al conocimiento sobrenatural
y por él explicar también el orden natural. Entonces, es la que nos eleva. Esa sabiduría nos hace saborear y experimentar al mismo Dios, en quien se cree de todo corazón. Entonces, ahí fortalece la virtud de la fe, la virtud teologal de la fe, pero también del amor, de la caridad. Se tiene esa experiencia innata de Dios. Y eso, bueno, pues sobre todo se consigue en la contemplación mística. Entonces, bueno, ahí les animo a todos a que, pero como son esos dones del Espíritu Santo, pues Dios se lo puede dar a quien quiere y cuando quiere. Y uno puede tener experiencia de gente muy sencilla que tiene un conocimiento inmenso de Dios. O sea, que lo conoce y lo goza. Y claro, el don de sabiduría nos lleva a la perfección, a la madurez espiritual. Y bueno, ¿cuál es la disposición? ¿Qué nos dispone a recibirlo? Además de pedirlo siempre. Primero, la humildad. Porque solo el que es humilde puede recibir el don de Dios. Y como dice San Pablo, que el ángel de Satanás, ¿verdad? Ahí con una espina le afligía para que no me engría. ¿Y qué decía Jesucristo? Te basta mi gracia. También, la primera cosa es la humildad. La segunda, el amor a la cruz. ¿Por qué? Porque la suma sabiduría de Dios es la cruz. Y lo que nosotros no comprendemos, Dios sí. Entonces, ¿qué decía San Pablo? Yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Es la gran sabiduría. Y luego también otra cosa es, la tercera es la perfecta libertad del mundo. No podemos mentalmente, conductualmente, apegarnos al mundo. ¿Por qué no podemos encender una vela a Dios y tal? No podemos estar con el príncipe del mundo y con el rey del universo. Porque es mentira. Y eso ahuyenta al Espíritu Santo. Frena ese don de sabiduría. Por eso, perfecta libertad del mundo. Cuarta, devoción a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella es la que pues llegó al conocimiento, a esa sabiduría divina. De hecho, es trono de la sabiduría, la Virgen María. ¿Por qué? Porque en ella residió la sabiduría. Entonces, tenemos que recibir al Espíritu Santo. Y bueno, ¿cómo recibir estos dones del Espíritu Santo? Pues mire, primero, deseando la santidad. Si nosotros deseamos la santidad, el Espíritu Santo nos va a dar sus dones en sobreabundancia. ¿Cómo? Pidiéndolo. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, Él nos va a dar los dones que necesitemos. Pedid y recibiréis. Devoción a la Santísima Virgen María. Porque, ¿cómo se formó Jesús? En ella, pues por obra del Espíritu Santo. La que mejor conoce el Espíritu Santo es la Santísima Virgen. Y luego, pues la devoción al Espíritu Santo. No podemos decir, ay, no, pues vamos a pedir el don del Espíritu Santo y es el gran desconocido. No, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Y nosotros siempre empezamos con esa oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Otro modo, la devoción a la Santísima Cruz. Devoción a la cruz. Porque Jesús, ahí en la cruz, ¿cómo termina? Entrega su espíritu. Entonces, eso nos dice fidelidad, amor a Cristo, y crucificar todo lo que no es de Cristo. Y alejamiento del pecado. Porque claro, solo el Espíritu Santo puede actuar en las cosas santas. ¿Verdad? Entonces, si nos alejamos del pecado, el Espíritu Santo va a estar cada día más cerca de nosotros, va a actuar en nosotros, va a actuar a través de nosotros. Ya no vamos a ser como esa barca, ¿verdad? Que tiene que ir con remos. Además, el pecado, esa barca está atada al puerto y por más que nade, por más que intente bregar, está atada por el pecado y no va a salir adelante. Y por último, la expiación, expiar nuestros pecados, ¿verdad? ¿Cómo? Pues purificando nuestros pecados, con pues el día a día, incluso buscando pues esas mortificaciones pequeñas que todos podemos conseguir. Y creciendo en las virtudes, luchando por crecer en esas virtudes para que el Espíritu Santo nos dé los dones a través de las virtudes y fidelidad a esas gracias actuales. Dios nos da muchísimas gracias actuales. Dios nos da un montón de luces seguirlas. Si nosotros vamos siguiendo, vamos a llegar a buen puerto. Entonces, dejarnos poner ese motor fuera borda
Para eso, bueno, pedírselo a Dios. Pedírselo a Dios. Pedirle a Dios esa fortaleza y seguir adelante. Pues muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Padre, del Espíritu Hijo, Santo. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas tardes. Que Dios les bendiga.